Jamás pensé que a mis 72 años, después de haber entregado mi vida al trabajo, a mi familia y a mi esposa, iba a recibir una llamada que me sacudiría desde los huesos. Yo soy don Aurelio Montes de la Vega, y hoy quiero contarte algo que todavía me cuesta digerir. Eran las 9:30 de la noche cuando sonó mi teléfono, y al ver en la pantalla el nombre de mi nieto Santiago, contesté con calma, pensando que sería una charla de rutina. Pero su voz quebrada y acelerada me hizo entender de inmediato que lo que estaba a punto de escuchar no sería nada común. «¡Abuelo!», me gritó casi sin respirar. «Acabo de ver a la abuela entrando a un motel, y no estaba sola, estaba con 5 hombres». Me quedé helado. Sentí que el corazón se me detuvo por un instante. Las palabras me retumbaban en la cabeza como si fueran golpes de martillo. No podía ser cierto, no con Beatriz. No con la mujer con la que compartí casi 5 décadas de mi vida. Recuerdo que en ese momento miré de reojo al sillón frente a mí, y allí estaba ella, mi esposa, sentada como siempre, leyendo una revista. La lámpara amarillenta iluminaba su rostro sereno. ¿Cómo podía ser posible lo que mi nieto me decía si Beatriz estaba justo a mi lado? Entonces respondí con una mezcla de incredulidad y nerviosismo. «Santiago, eso es imposible. Si tu abuela está conmigo en casa». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Y luego mi nieto volvió a hablar, esta vez más despacio, como si temiera que no le creyera. «Abuelo, la vi con mis propios ojos. La camioneta era la misma, la ropa, el bolso. No puede haber duda». Yo sentía que el suelo bajo mis pies se abría, como si de pronto todo lo que había dado por sentado en mi vida matrimonial estuviera en peligro de derrumbarse. A esa edad, uno piensa que ya lo ha visto todo. Las traiciones de la juventud, las decepciones de la vida laboral, las pérdidas inevitables. Pero jamás pensé que el golpe vendría del lado de la mujer que había dormido a mi lado por casi 50 años. Me dolía solo imaginarlo, y al mismo tiempo, no quería ni podía aceptar que fuera verdad. Santiago insistía en que me acercara al motel, en que verificara con mis propios ojos lo que él había visto. Yo temblaba, con el teléfono en la mano, mirando de reojo a Beatriz, preguntándome si debía creer a mi nieto o a mis propios ojos que la tenían allí, aparentemente tranquila, como si nada hubiera pasado. ¿Era ella de verdad? ¿O había algo más que yo ignoraba? Mis pensamientos se atropellaban. ¿Será que Santiago se confundió? ¿Será que alguien se parece a Beatriz? ¿O acaso hay algo más terrible que aún no logro entender? No podía colgar, no podía quedarme quieto, y mucho menos podía dejar de mirar a la mujer que tenía enfrente. Fue entonces cuando me invadió un sentimiento que hacía años no sentía. Miedo. Un miedo extraño, denso, que no venía del mundo exterior, sino de la posibilidad de que dentro de mi propia casa se escondiera un secreto que había permanecido intacto por décadas. Quise tranquilizar a Santiago, pero mi propia voz me traicionó. Se escuchaba quebrada, como la de un hombre que acababa de recibir un mazazo en el alma. «Tranquilo, hijo, yo me encargaré de esto. Déjame pensar». Pero en realidad, ni siquiera podía ordenar mis pensamientos. Y allí, en ese instante supe que esta historia, la mía, no era una más. Porque lo que estaba en juego no era solo la fidelidad de una esposa, sino la verdad detrás de casi 50 años de matrimonio. Y créeme, lo que descubrí después fue mucho más oscuro y sorprendente que lo que jamás imaginé. Me llamo Aurelio Montes de la Vega y, aunque me gusta que me digan don Aurelio, no siempre fui este viejo de paso lento y manos temblorosas. Nací en la sierra de Zacatecas, el menor de 5, hijo de sembradores tercos que le hablaban a la tierra como si fuera gente. A los 16 me subí a un autobús rumbo a la capital con una maleta de cartón, 2 mudas de ropa y una fe testaruda en que acá, entre humo y claxones, se podía armar una vida decente. La ciudad me recibió con frío y con prisa, pero yo aprendí a caminar a su ritmo. Primero de chalán, luego de operario, y con los años, de supervisor en una acerera que rugía como bestia todos los días a las 6 de la mañana. 30 y tantos años le entregué a aceros nacionales, hornos, turnos dobles, manos curtidas, espalda cansada y un orgullo simple, de esos que no se cuelgan en la pared pero sostienen una casa. Ahí, en una tarde de papeleo y humo, conocí a Beatriz Solano, peinado impecable, voz bajita,
mirada que ordenaba sin alzar la voz. Nos casamos en el verano del 77, con traje prestado y una orquesta que aprendió sobre la marcha Cielito Lindo. Fuimos felices, o lo creímos, que a veces es parecido. Nos instalamos en una casita de la Narvarte que olía a pintura fresca y a promesa. Luego vino Clara, nuestra primera hija, que salió curiosa y con manos de doctora desde que aprendió a sostener una muñeca. Después llegó Eduardo, terco como yo, mejor con el cuerpo que con los libros, atleta de barrio que convirtió una azotea en cancha y una escalera en gimnasio. Beatriz dejó la oficina para criarlos, y yo me enamoré de esa versión suya con mandil, con ojeras, con paciencia infinita. Con los años subimos un peldaño y nos mudamos a la Roma, a esa casa de muros altos y un sótano húmedo que siempre me pareció un secreto. La vida se volvió una lista de pendientes. Colegiaturas, súper, goteras, fines de semana con fútbol y tortillas calientitas. Yo era un hombre de costumbres. Mismo camión, mismo puesto de tamales, misma banca del parque. Y Beatriz una mujer de silencios. Veía películas francesas. Se aprendía las oraciones nuevas del padre y hacía una cajeta que olía a infancia. No voy a mentir. El amor se nos volvió rutina. Primero fueron menos besos, luego menos palabras, después cuartos separados, según Beatriz por mis ronquidos, y al final ese buenas noches. Correcto. Pulcro. Que duele más que una discusión. Nos acostumbramos a ser una familia que funcionaba, como una máquina bien aceitada, aunque ya no supiéramos para qué movimiento nos estábamos preparando. Cuando me jubilé, sentí que el mundo se detuvo de golpe. Las madrugadas se me hicieron enormes, el café solitario y el reloj, un enemigo silencioso que te recuerda cada minuto que ya no te necesitan del otro lado de la puerta. Intenté ocuparme. Arreglé la reja, pinté una pared, aprendí a hacer caldo de pollo sin que supiera a hospital. Aún así, el silencio se colaba entre los marcos de las puertas y Beatriz empezó a pasar más tiempo fuera. Club de lectura, catecismo, revisión de rutina con el cardiólogo. A veces la veía volver con un brillo raro, diferente al de las misas o de las charlas con sus amigas. Me decía, todo bien, no tardo, nos vemos a la hora de la novela. Y yo, por no incomodar, por no regar aceite en la pista resbalosa que se había vuelto nuestro matrimonio, guardaba mis preguntas en el mismo cajón donde se guardan los recibos viejos que nadie revisa, pero que de algún modo pesan. Con Santiago, mi nieto, me salió otra versión de mí, más blanda, más paciente. Él venía con sus dudas de universidad, sus pleitos de novia, sus sueños de abogado, y yo le preparaba chocolate caliente como si eso bastara para curar el mundo. Nos hicimos cómplices. Cuando él me llama Abu, el corazón me regresa a la edad en que todavía creía que todo es reparable con un desarmador y un poco de alambre. Por eso la llamada de esa noche no fue cualquiera. Porque venía de él, del muchacho que nunca me exagera nada, del que prefiere dudar antes que acusar. La vi, dijo, y yo lo creí antes de querer creerlo. Y entonces miré a mi lado, y ahí estaba Beatriz, con la revista sobre el regazo, como una foto acomodada para engañar a los ojos. Dos verdades se me plantaron frente a frente, la de Santiago y la de mi sala, y supe que una de las dos era un disfraz. Hoy entiendo que lo que me hicieron no fue solo una infidelidad ni un secreto de motel, fue quebrarme la brújula de toda una vida. Porque cuando alguien a quien amas te pone dos realidades idénticas enfrente, la mujer de tu sala y la mujer de la foto, no solo dudas de ella, dudas de ti, de tu memoria, de tus manos, de tu casa, de tu Dios. Y con esa duda clavada en el pecho, prometí descubrir la verdad. No por rabia, aunque la hubo, sino porque a mis años uno ya no tiene tiempo para vivir en una mentira. La voz de Santiago no se apagaba en mi cabeza. La vi, abuelo, era ella, estoy seguro. Me repetía una y otra vez. Para un instante pensé en colgar y convencerme de que era un malentendido. Pero entonces llegó el sonido de una notificación. Un mensaje de mi nieto con una foto adjunta. La abrí con manos temblorosas y ahí estaba. Beatriz, o alguien igual a ella, entrando al motel Castillo Azul. La imagen era borrosa, tomada con la cámara de un celular nervioso, pero los detalles eran inconfundibles.
la blusa color vino que había usado esa tarde, la bolsa de piel que le regalé en nuestro aniversario 35, incluso la camioneta gris que dormía en nuestro garaje. Se me erizó la piel. Volví la mirada al sillón donde Beatriz seguía sentada, hojeando la revista. El mismo atuendo, la misma bolsa sobre la mesita, todo en orden como si el universo jugara conmigo. Mi nieto afirmaba que estaba en un motel. Mis ojos me decían que estaba en casa. Dos realidades paralelas que no podían coexistir, y sin embargo, ahí estaban, frente a mí. El corazón me martillaba en el pecho mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Tal vez la foto era vieja, me dije. Tal vez era un montaje, una broma cruel de algún conocido. Pero Santiago no era de ese tipo, y menos me llamaría con semejante urgencia para inventar algo así. Él conocía el peso de sus palabras, y esa foto lo confirmaba todo. Había visto a su abuela con sus propios ojos. Decidí poner a prueba la calma de Beatriz. Me acerqué despacio, fingiendo normalidad, y le pregunté algo simple. ¿Qué tal estuvo la novela hoy? Ella levantó la vista, sonrió levemente y respondió. Bien, aunque repetida, ya la había visto. Su tono fue convincente, demasiado natural para alguien que, según la foto, acababa de entrar a un motel minutos antes. Me excusé y fui a la cocina. Ahí, con la luz blanca cayéndome como una lupa sobre la cara, revisé cada detalle del teléfono. La hora de la foto coincidía con la de la llamada de Santiago. No había margen de error. Lo que él vio ocurrió en el mismo momento en que yo tenía frente a mí a mi esposa. El miedo se mezcló con una idea más oscura. ¿Era posible que existiera otra mujer idéntica a Beatriz? Un gemelo perdido, un parecido brutal, algo que desafiaba la lógica. Pero mi cabeza, en su desesperación, comenzó a barajar hipótesis que jamás hubiera aceptado en otra circunstancia. Regresé al salón y me quedé observándola. Cada gesto, cada movimiento. De pronto noté un detalle mínimo pero revelador. Su muñeca estaba desnuda. Desde que le regalé la pulsera de oro en nuestro aniversario 40, Beatriz no se la había quitado nunca, ni para dormir. Y esa noche, la mujer que tenía delante no la llevaba puesta. Me acerqué con una excusa tonta. ¿Quieres un té? Y me fijé bien. Sí, faltaba la pulsera. Le pregunté por ella y me contestó con una calma helada. La dejé guardada, se rompió el broche. Era posible, claro, pero algo en su tono sonó ensayado, como si hubiera preparado esa respuesta mucho antes de que yo preguntara. Entonces hice algo que jamás pensé que haría. Fingí torpeza y derramé a propósito un poco de agua sobre la mesa, obligándola a levantarse para buscar una servilleta. Mientras lo hacía, alcancé a ver en su bolso el reflejo metálico de unas llaves distintas a las de casa. Un llavero azul con el nombre Castillo Azul grabado, el mismo motel de la foto. Me temblaban las manos cuando, sin que ella lo notara, tomé esa servilleta con la que secó la mesa y la guardé en el bolsillo. Era un gesto insignificante, pero en mi interior supe que se convertiría en mi primera prueba. Una evidencia mínima, un anzuelo para confirmar si la mujer que tenía delante era realmente mi esposa o alguien más. No pude dormir esa noche. Me levanté 3 veces a caminar por la casa como un fantasma que no encuentra descanso. A cada paso las dudas me crecían como maleza. ¿Era Beatriz la de la sala? ¿O la de la foto? ¿Y si ambas eran reales? Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras el silencio era tan espeso que hasta mi respiración me molestaba, escuché un leve crujido proveniente del sótano. Ese lugar siempre había sido su refugio. Ahí guardaba telas, cajas de recuerdos y su vieja máquina de coser. Pero esa noche lo sentí distinto, como si escondiera algo más que recuerdos. Tomé valor, encendí la linterna de mi celular y bajé los escalones de madera. El aire era más frío que de costumbre, con ese olor a humedad que siempre me recordaba a las lluvias de Zacatecas. La luz temblorosa iluminaba cajas apiladas y una mecedora vieja. Y ahí, en medio de las sombras, estaba ella. Una mujer idéntica a Beatriz, con el mismo peinado, los mismos lentes sobre la nariz, tejiendo como si nada. El corazón casi se me sale del pecho. Subí la linterna a su rostro y no hubo error. Era la copia exacta de mi esposa. La saludé con voz temblorosa. «¡Beatriz!».
Ella levantó la vista. Me sonrió con tranquilidad y respondió: ¿Qué haces despierto a estas horas, Aurelio? El mundo se me vino abajo. Esa era la misma voz, el mismo tono que había escuchado durante casi 5 décadas. Me acerqué despacio, intentando encontrar algo que delatara una diferencia. Observé sus manos, acostumbradas al tejido. Pero entonces noté un detalle. No llevaba la pulsera de aniversario. La misma ausencia que había visto horas antes en la Beatriz de la sala. Ese vacío en su muñeca era la primera grieta en la máscara perfecta que intentaba sostener. Confundido, le lancé preguntas simples, casi infantiles. ¿Recuerdas nuestro viaje a Guadalajara en el 85? La receta de cajeta de tu madre, contestó con naturalidad, pero hubo una pausa mínima en la segunda respuesta, un titubeo que me heló. Beatriz jamás dudaba al hablar de su madre. Cada detalle de esa receta lo tenía tatuado en la memoria. Esta mujer había fallado en lo más íntimo. Me temblaban las piernas. Retrocedí un paso, respirando con dificultad como si hubiera visto un espectro. La mujer me observaba sin perder la calma, como si supiera exactamente qué pasaba por mi cabeza y quisiera mantenerme en duda. «Sube a descansar, Aurelio», me dijo suavemente. «Mañana será un día largo». Esa frase, tan cotidiana, sonó más siniestra que cualquier amenaza. Decidí no responder. Subí los escalones con la linterna aún encendida y el corazón hecho un tambor. Cerré la puerta del sótano con disimulo, apoyé la espalda en la pared y traté de ordenar lo que acababa de presenciar. No era una ilusión, no era un mal sueño. Había 2 mujeres idénticas a mi esposa bajo el mismo techo. En la sala, la otra Beatriz ya no estaba. La revista seguía en la mesa, la taza de té medio vacía, pero el sillón estaba desocupado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Era posible que se hubieran intercambiado lugares? ¿Una estaba arriba y la otra abajo turnándose, compartiendo una vida que no era suya? Me asomé por la ventana y vi la camioneta aún estacionada en el garaje, como si todo estuviera en orden, pero dentro de mí ya no había paz. Cada rincón de la casa me parecía un escenario armado, un teatro donde yo era el único espectador engañado. La idea me atravesó como un cuchillo. ¿Y si mi matrimonio entero había sido una representación? Esa noche no volví a dormir. Me encerré en el estudio con la servilleta que había guardado y la foto que me envió Santiago. 2 pruebas pequeñas, insignificantes para cualquiera. Pero para mí eran el inicio de una búsqueda que me llevaría a descubrir un secreto más oscuro de lo que jamás imaginé. En ese momento me prometí que no descansaría, hasta saber quién era realmente la mujer con la que había compartido casi 50 años de mi vida, mientras observaba la servilleta arrugada y la foto en la pantalla de mi celular. Me invadió un torrente de recuerdos. Casi medio siglo de vida con Beatriz pasaba ante mis ojos como si alguien hubiera abierto un viejo carrete de cine. Recordé la primera vez que la vi en la fábrica. Yo con las manos negras de carbón y ella con un vestido sencillo color crema, caminando con paso seguro por el pasillo de oficinas. Nunca pensé que una mujer como ella, refinada, de voz delicada, se fijara en alguien tosco como yo. Éramos jóvenes y pobres, pero nuestra ilusión podía con todo. Ella aceptó casarse conmigo en una boda modesta, en la iglesia de San Hipólito. No hubo banquete lujoso, apenas un pastel de 3 pisos comprado entre varios compañeros de la acerera. Aún así, aquella fue la noche más luminosa de mi vida. El futuro era incierto, pero estábamos convencidos de que lo enfrentaríamos juntos. Poco después nació Clara, nuestra primogénita. Aún recuerdo cómo me temblaban las manos cuando la sostuve por primera vez. Beatriz lloraba de alegría y yo, que siempre me creí fuerte, también dejé que se me escaparan las lágrimas. Clara creció con una curiosidad insaciable, siempre preguntando, siempre mirando con ojos de doctora. Luego llegó Eduardo, mi hijo menor, que prefería el balón a los libros, pero que me enseñó que la vida también se juega con pasión. Años más tarde, logramos comprar la casa de la Roma. Era grande para nuestros bolsillos, pero Beatriz me convenció de que sería el nido perfecto para criar a los niños. Recuerdo pintar las paredes juntos, ella escogiendo colores suaves, yo preocupado por la resistencia de los muros. Ese sótano que ahora me llenaba de dudas, en aquel entonces lo vimos como un refugio para guardar los recuerdos de la familia. Nuestra rutina se fue volviendo un reloj bien engrasado.
Yo salía temprano hacia la acerera. Beatriz se encargaba de la casa y de los niños, y por las noches nos reuníamos todos en la mesa del comedor. Los domingos eran sagrados. Paella, sobremesa larga y risas que resonaban en las paredes. Esos momentos eran los que me hacían sentir que todo valía la pena. Pero el tiempo es un ladrón silencioso. Con los años, las risas se hicieron menos frecuentes, las conversaciones más cortas y los silencios más largos. Yo traía el cansancio del trabajo, y ella empezó a llenar sus días con actividades fuera de casa. Club de lectura, visitas a amigas, labores de la iglesia, cosas que parecían inofensivas, pero que fueron creando un muro invisible entre nosotros. Recuerdo que en nuestro aniversario 30, me esmeré en organizarle una cena sorpresa en un restaurante elegante. Compré flores, pedí música en vivo, incluso invité a algunos amigos. Ella sonrió y agradeció, pero en sus ojos vi algo extraño, una distancia, una ausencia que no supe nombrar. Desde entonces, entendí que algo en nuestro matrimonio había cambiado para siempre. Aún así, seguí cumpliendo con mi papel de esposo fiel, de padre presente, de abuelo orgulloso. Cuando nacieron mis nietos, creí que esa nueva etapa nos devolvería la unión. Y en parte fue cierto. Ver a Beatriz mecer a Santiago o jugar con Camila me hacía creer que todo seguía bien, aunque en el fondo, esa chispa de complicidad entre nosotros ya se había apagado. No niego que muchas veces quise preguntarle qué nos había pasado, pero el miedo a escuchar una respuesta dolorosa me frenaba. Prefería aferrarme a la costumbre, a los rituales diarios, a ese buenas noches rutinario que nos mantenía unidos en apariencia. Nunca imaginé que bajo esa rutina pudiera esconderse un secreto tan grande. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que quizá los indicios siempre estuvieron ahí. Sus ausencias prolongadas, sus explicaciones vagas, esa pulsera que de pronto desapareció de su muñeca. Yo no quise verlos, porque a mis años, uno se acostumbra a preferir la calma de la mentira al dolor de la verdad. Pero aquella noche, con la foto en la mano y la sombra del sótano en mi memoria, entendí que el pasado y el presente estaban a punto de colisionar de la manera más brutal. Entré a la cocina con pasos lentos, intentando aparentar normalidad, aunque por dentro la tormenta no me dejaba respirar. Ella estaba allí, de pie junto a la estufa, moviendo con calma una cuchara de madera en una olla. El olor a canela y cáscara de naranja me golpeó con fuerza. Estaba preparando café de olla, mi favorito desde que éramos jóvenes. Eso me confundió aún más. Si esa mujer era un impostor, ¿cómo podía conocer con tanto detalle nuestras costumbres? Me quedé observándola unos segundos. La forma en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja, la manera de poner la tapa a la olla inclinándola primero para que escapara el vapor. Cada gesto era idéntico al de mi esposa. Y sin embargo, había algo que no encajaba. Esa rigidez en sus hombros, ese esfuerzo visible por parecer relajada. ¿Te acuerdas de aquel viaje a Veracruz cuando casi pierdes el sombrero en el malecón? Le solté de pronto midiendo su reacción. Ella se giró y me sonrió. Claro, Aurelio, ¿cómo olvidarlo? Casi me lo lleva el viento. Su respuesta era correcta, pero su voz tembló apenas un instante, como si hubiera tenido que buscar la escena en algún rincón de la memoria. Seguí con las preguntas, como quien juega ajedrez con un rival peligroso. ¿Y la receta de cajeta que tanto te gustaba preparar para los nietos? Esa que te enseñó tu abuela. ¿Cuál era el secreto? Ella vaciló apenas unos segundos, pero yo lo noté. El secreto es usar piloncillo en vez de azúcar refinada y dejar la canela más tiempo en el almíbar. Mi corazón dio un brinco. Ese no era el secreto. El verdadero truco siempre había sido unas gotas de vainilla. Mientras fingía endulzar mi café, la observaba disimulado. Sus manos temblaban apenas. Esa mujer estaba interpretando un papel y lo hacía bien, demasiado bien. Pero yo conocía a Beatriz en los detalles que no podían falsificarse, en cómo tarareaba bajito mientras cocinaba, en cómo al probar el café siempre se quemaba la lengua por impaciente. Esa noche no había tarareo ni impaciencia, solo un guión aprendido. ¿Santiago vendrá mañana a comer?, pregunté de pronto como quien habla del clima. Sí, claro, mañana como siempre, respondió sin mirarme a los ojos. Otro error. Mi nieto estaba de viaje en Puebla con la universidad. Ella no podía saberlo, o no se había actualizado con la información.
El silencio en la cocina se volvió espeso. Yo bebía despacio. Ella removía con exagerada calma el azúcar en su taza. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera anunciar que algo estaba a punto de romperse. Sentí que cada segundo que pasaba jugaba en mi contra. Si ella sospechaba que yo me había dado cuenta, podía reaccionar de maneras imprevisibles. Decidí entonces aparentar vulnerabilidad. Me levanté con gesto cansado y le dije, «Voy a revisar el coche. Creo que algo en el motor no suena bien». Ella asintió demasiado rápido, como si agradeciera mi ausencia. «Sí, claro, Aurelio, anda, yo aquí termino el café». Esa prisa por librarse de mí fue la confirmación que necesitaba. No fui al garaje. Fui directo a mi habitación y tomé el celular. Intenté marcar a Beatriz. 1, 2, 3 veces. Nada. Solo buzón de voz. Mi corazón golpeaba en el pecho como tambor de guerra. Volví a abrir la foto que Santiago me había enviado. Allí estaba ella, entrando al motel, con la pulsera en la muñeca. En la cocina, esa mujer que se hacía pasar por mi esposa, no la llevaba puesta. Guardé silencio unos segundos y me miré en el espejo del ropero. Un anciano de 72 años, arrugado y cansado, a punto de descubrir que su vida entera podía ser una mentira. Respiré hondo, apreté el celular en la mano y supe que tenía que seguir con la farsa. No era momento de confrontar. Si quería descubrir la verdad completa, debía jugar con paciencia. Como en el ajedrez, primero sacrificar un peón, luego atrapar a la reina. Bajé al sótano con pasos medidos, procurando que la vieja escalera no crujiera demasiado. Aquel lugar siempre me había incomodado. Olor a humedad, cajas apiladas de cuando los hijos vivían aquí, y la mecedora heredada de mi madre. Allí estaba ella, sentada, con los auriculares puestos y moviendo las agujas de tejer como si el mundo no existiera. La escena era tan surrealista que por un momento pensé que soñaba. La mujer idéntica a mi esposa estaba ahí abajo, mientras otra, según la foto de mi nieto, estaba en el motel. Me quedé observándola en silencio, tratando de comprender. El vaivén de la mecedora hacía un chirrido constante, acompasado. Ella parecía relajada, ajena, como si esa fuera su rutina de toda la vida. El corazón me golpeaba en el pecho, pero mi mente calculaba, ¿era Beatriz de verdad? ¿O una copia, un fantasma, un engaño armado con precisión? Beatriz, dije finalmente levantando un poco la voz. No reaccionó. Seguí unos pasos más cerca y repetí, Beatriz, nada, hasta que extendí la mano y toqué su hombro. Ella dio un respingo, quitándose los auriculares y mirándome con ojos asustados. Aurelio, me asustaste. ¿Qué haces aquí abajo? La voz era la misma, la cadencia idéntica, pero había algo en sus ojos que me heló, un destello de nerviosismo, de alguien atrapado en su propio teatro. ¿Qué haces tú aquí?, le respondí. Odias este sótano. Siempre dices que te duele la artritis con la humedad. Ella dudó apenas un segundo y sonrió forzadamente. Ah, pues quería estar tranquila, sin molestarte con el ruido del tejido. Ese pretexto era débil, y lo sabía. Beatriz nunca había tenido reparos en tejer en la sala, incluso mientras yo veía mis programas. Mi mente se encendió con las sospechas. Me acerqué más, observando sus manos. Estaban firmes, pero en la muñeca derecha no había pulsera. Esa pulsera que jamás se quitaba desde nuestro aniversario número 45. El vacío en su piel me gritaba que esa mujer no era la que yo había amado casi medio siglo. ¿Recuerdas la cajeta que le hacías a Mariana en su cumpleaños número 10? Le pregunté de pronto. Ella sonrió y asintió. Claro, con piloncillo, como me enseñó mi abuela. Esa respuesta fue la confirmación final. Era la misma mentira que había dado en la cocina. Beatriz jamás usó piloncillo, siempre azúcar refinada y vainilla. Me senté frente a ella, con el corazón apretado. La mecedora siguió su vaivén, y ese sonido me resultaba casi insoportable. ¿Quién eres?, le solté de golpe. Ella abrió los ojos desmesuradamente, pero luego recuperó la compostura. Soy tu esposa, Aurelio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué preguntas eso? Su tono buscaba sonar indignado, pero su mirada se quebraba en cada palabra. Decidí apretar más. Entonces, ¿por qué Santiago me acaba de llamar para decirme que vio a mi esposa entrando a un motel con 5 hombres? ¿Cómo puedes estar en 2 lugares a la vez? La acusación cayó como una losa en el aire. Ella se levantó bruscamente de la mecedora, tirando el tejido al suelo. No sé de qué hablas, Aurelio. Ese muchacho se confunde. Pero su voz ya no era segura.
Temblaba como cristal a punto de romperse. El sótano se volvió un campo de batalla invisible. Yo con mis preguntas, ella con sus evasivas. Sentía que estaba frente a una desconocida usando la piel de mi esposa. «No puedes engañarme más», le dije alzando la voz. «No eres Beatriz. Puede que te parezcas. Puede que conozcas detalles, pero hay cosas que nunca podrás imitar». Su respiración se agitó. Sus ojos se llenaron de furia, y por un instante vi la máscara resquebrajarse. Fue entonces cuando escuchamos un ruido arriba. La puerta de la cocina azotándose con el viento, o quizá con algo más. Ella dio un salto, recogió el tejido y murmuró nerviosa. «Debo subir». Yo me quedé quieto, viéndola subir las escaleras con pasos rápidos. El sótano quedó en silencio otra vez, pero en mi interior había estallado un huracán. No era imaginación. La mujer con la que compartía la casa no era mi esposa. Y descubrir la verdad completa iba a costarme caro. Apenas escuché que ella subía, saqué mi celular con manos temblorosas. La pantalla seguía mostrando la foto que Santiago me había mandado minutos antes. Beatriz, o alguien igual a ella, entrando al motel Castillo Rosa con 5 hombres de traje. Mi respiración se agitaba. Era la prueba viva de que algo no cuadraba. Y en ese momento supe que la única persona en la que podía confiar era mi nieto. Marqué su número con urgencia. Al segundo timbrazo respondió. La voz jadeante como quien acaba de correr. «Abuelo, ¿la viste? ¿Hablaste con ella?» «Sí, hijo, pero necesito que me escuches con calma. Lo que descubrí aquí en casa no lo vas a creer. La mujer que está en la cocina dice ser tu abuela». Pero no lo es. Hubo un silencio cargado en la línea. «¿Cómo que no lo es?» «Si yo la vi en el motel hace 20 minutos». «Exacto, muchacho», le dije con un tono grave. «Y al mismo tiempo está aquí, en nuestra casa, haciendo café como si nada». «Eso es imposible», murmuró Santiago. A menos que no sea ella». Mi nieto, con apenas 19 años, estaba llegando a la misma conclusión que yo. «Escucha bien, Santiago», proseguí. «Necesito que te acerques otra vez al motel y me digas si el carro sigue ahí. Y si puedes, confirma si tu abuela todavía está adentro. Yo aquí haré lo posible por mantener la calma y observar a esta impostora. No hagas nada imprudente. ¿Me entiendes?» «Sí, abuelo». «Te llamo en 10 minutos», respondió con decisión. Colgué y me quedé inmóvil en el sótano unos instantes, procesando lo absurdo de la situación. 2 mujeres idénticas, 2 escenarios simultáneos, una en el motel, otra en mi casa. ¿Cuál era la verdadera Beatriz? ¿Y por qué jugaban con mi vida de esa manera? La respuesta todavía me parecía un rompecabezas con piezas que no encajaban. Subí lentamente las escaleras, procurando no hacer ruido. Desde el pasillo pude ver a la mujer en la cocina, ahora regando las plantas del jardín a través de la ventana. Movimientos tan familiares que dolía verlos. Sin embargo, cada gesto me parecía estudiado, como si estuviera interpretando un papel frente a una audiencia invisible. Mientras fingía revisar unos papeles en el comedor, envié un mensaje a Santiago. «No entres aquí cuando vuelvas. Primero confirma el carro. Yo me encargo de distraerla». La respuesta llegó casi al instante. «Entendido. Estoy llegando al motel». Sentí un pequeño alivio. No estaba solo en esta pesadilla. Pasaron los minutos más largos de mi vida. Yo tomaba sorbos de café frío para aparentar tranquilidad, mientras ella tarareaba una melodía desconocida, como si quisiera demostrar que todo estaba bajo control. Pero sus manos delataban el nerviosismo. Temblaban al acomodar los cubiertos, al limpiar la mesa, al ajustar la cortina. Finalmente, mi celular vibró. Era Santiago. Contesté de inmediato con el corazón en la garganta. «Abuelo, el carro sigue aquí». Y pregunté en la recepción haciéndome el desentendido. «La señora de cabello gris corto está en la habitación 16 con un hombre de traje azul. La recepcionista dijo que viene todos los martes y jueves, siempre con clientes distintos». Sentí un golpe seco en el pecho. Era verdad. Mi esposa tenía una doble vida. Me quedé callado unos segundos mientras Santiago aguardaba mi respuesta. «Escucha, hijo, no hagas nada más. Vuelve a casa, pero no entres todavía. Quédate cerca, atento. Algo grande está a punto de revelarse, y necesito que seas mis ojos afuera mientras yo desenmascaro a la mujer que está aquí adentro». Y mientras colgaba, una certeza me atravesó. Aquella noche no solo iba a descubrir la verdad sobre Beatriz, también sobre mí mismo y la vida que había creído construir durante casi 5 décadas.
Me encerré en mi cuarto con el pretexto de buscar unas herramientas, pero en realidad lo que hice fue respirar hondo para no colapsar. A los 72 años, con un corazón gastado y cicatrices de viejas batallas de la vida, jamás pensé que estaría en medio de un misterio digno de novela policíaca. Tomé papel y pluma y comencé a anotar todo: la hora en que Santiago me llamó, la foto, los detalles de la mujer en el sótano, los errores que había cometido. Tenía que documentarlo porque de otra forma cualquiera diría que eran delirios de un viejo cansado. En ese momento recibí un mensaje de Santiago. «Abuelo, ya estoy a 2 calles». «¿Qué hago?». Sentí una punzada de orgullo y preocupación. Mi nieto, con apenas 19 años, se estaba metiendo en una trama peligrosa, pero sin él yo no podría avanzar. Le respondí: «Quédate en la esquina. Observa la casa. Si ves que alguien entra o sale, me avisas al instante. Yo me encargo de mantenerla ocupada aquí adentro». Abrí apenas la cortina del cuarto y lo vi. Santiago, con una gorra negra y la mochila colgada al hombro, fingía mirar su celular mientras en realidad vigilaba la fachada de la casa. Su presencia me dio una fuerza renovada. Ya no era solo un abuelo confundido. Era un hombre que debía proteger a su familia y, sobre todo, darle ejemplo a su nieto de que la verdad siempre debe enfrentarse, aunque duela. Bajé a la sala. La mujer, ese reflejo inquietante de mi esposa, estaba sentada en el sofá, hojeando una revista vieja. Sonrió apenas al verme, como si nada hubiera ocurrido. Yo también fingí calma. «¿Sabes qué?», le dije. «Se me antoja un pastel para la merienda. ¿Por qué no lo preparamos juntos?». «Buena idea», respondió con demasiada rapidez, y se levantó. Esa disposición exagerada era otra grieta en su fachada. Mientras buscaba los ingredientes en la alacena, fingí conversación trivial, pero en mi mente todo era estrategia. Necesitaba que permaneciera distraída, ocupada, mientras yo mantenía la comunicación con Santiago. Metí la mano en el bolsillo y toqué el celular, como quien palpa un amuleto en medio del peligro. Cada detalle que observaba era una pieza del rompecabezas. El modo en que medía la harina sin necesidad de pesarla, igual que Beatriz. El gesto de apartarse un mechón de cabello con la misma delicadeza que mi esposa. Pero había fallas. Olvidó poner mantequilla en el molde, algo que Beatriz jamás pasaba por alto. Y cuando le pregunté qué prefería Santiago en su pastel, respondió: «naranja», cuando todos en la familia saben que a él solo le gusta el de chocolate con nuez. Mi celular vibró discretamente. Lo miré bajo la mesa mientras ella batía la mezcla. Era un mensaje de Santiago. «Abuelo, vi a una mujer idéntica a la abuela entrar por la puerta trasera hace rato. ¿Estás seguro de que está contigo en la cocina?». Sentí un escalofrío. Eso era imposible. Salvo que hubiera más de una copia, o que la impostora se moviera con una rapidez sorprendente. Le respondí con calma: «La tengo frente a mí. No te muevas de allí». Las paredes de la casa parecían cerrarse sobre mí. 2 realidades paralelas, 2 mujeres idénticas y yo atrapado en medio. El aire se volvió más denso, como si la casa entera guardara un secreto que estaba a punto de escupir. Mientras ella seguía batiendo la mezcla, me obligué a sonreír, a hablar de cosas banales: el clima, la televisión, los nietos. Por dentro, era un torbellino. Decidí entonces enviarle un mensaje clave a Santiago. «Prepárate. Mañana vamos a seguirla. Necesitamos pruebas, más allá de fotos. No digas nada a tu padre ni a tu madre aún. Solo tú y yo. Esta es nuestra misión». Sentí el peso de esas palabras. No era solo un plan improvisado. Era un pacto entre abuelo y nieto, una alianza silenciosa que nos unía en la búsqueda de la verdad. Cuando ella me sirvió un café para acompañar el supuesto pastel, levanté la taza y miré por la ventana. Afuera, Santiago me observaba desde la esquina. En ese cruce de miradas entendí todo. Yo no estaba solo, nunca lo estuve. Y aunque la verdad prometía ser devastadora, estaba listo para enfrentarla. Porque en esta guerra de sombras, había formado un equipo con mi nieto, y juntos íbamos a desenmascarar la mentira más grande de nuestras vidas. La noche transcurrió con una calma engañosa. Ella, esa mujer idéntica a mi Beatriz, se comportaba como si nada ocurriera. Lavó los trastes, dobló un mantel y hasta se sentó a ver el noticiero conmigo. Yo fingía normalidad,
pero por dentro ya había tomado una decisión. Al día siguiente, martes, fingiría salir al mercado temprano, pero en realidad seguiría a la Beatriz que saliera de la casa. Santiago y yo habíamos hecho un pacto. Descubriríamos la verdad con nuestros propios ojos. Dormí poco. El corazón me latía como tambor, y cada sombra en la habitación me parecía una amenaza. Al amanecer envié un mensaje a mi nieto. Hoy es el día. Ten lista tu bicicleta y quédate en la esquina de siempre. La respuesta fue inmediata. Entendido, abuelo. No te preocupes, yo te cubro. Sentí un orgullo inmenso. Ese muchacho no solo era mi sangre, era mi aliado en esta batalla. A las 9 de la mañana, la mujer salió de la casa con la misma bolsa marrón de siempre. Llevaba el abrigo azul marino que le regalé en su cumpleaños. Yo la observé desde la ventana, fingiendo todavía estar en bata. Cuando dobló la esquina, tomé las llaves del viejo Chevrolet y me escabullí tras ella, con Santiago pedaleando discretamente por la acera. El tráfico de la ciudad nos favoreció. Ella tomó un taxi, y yo la seguí con el auto manteniendo distancia. Santiago, ágil en su bicicleta, avanzaba por calles laterales para vigilar mejor. Tras 15 minutos, el taxi se detuvo frente al infame Castillo Rosa. El corazón me dio un vuelco. Allí estaba, entrando una vez más al motel, como había dicho mi nieto. Detuve el coche a media cuadra y fingí revisar el motor. Santiago se acercó por detrás y susurró. «Abuelo, ahí está». No hay duda. «Lo vi con mis propios ojos», respondí con voz rota. «Es ella. Pero si ella está aquí, ¿quién diablos está en nuestra casa?» Esperamos en silencio, ocultos tras unos arbustos cercanos. Pasaron apenas unos minutos cuando un hombre de traje azul apareció y entró por la misma puerta del motel. Santiago, con su celular, tomó varias fotos sin que lo notaran. «¡Pruebas, abuelo!», me dijo con determinación. Ahora nadie podrá decir que estamos locos. Las horas parecieron eternas. Cada vez que salía un auto, mi corazón se detenía. Imaginaba a Beatriz, mi Beatriz, compartiendo secretos, risas y caricias con desconocidos. Sentía una mezcla de rabia y tristeza que me carcomía el pecho. Santiago me miraba preocupado, pero yo disimulaba, fingiendo ser de piedra. Finalmente, cerca del mediodía, la vimos salir. Era ella, con el cabello un poco despeinado, acomodando su abrigo y ajustando la bolsa. Caminaba con una calma casi insolente, como si lo suyo fuera lo más natural del mundo. Tomó otro taxi y desapareció entre el tráfico. Yo respiraba entrecortado mientras Santiago revisaba las fotos en su celular. «Abuelo, tenemos suficiente», me dijo. «La foto de ayer, las de hoy, el carro, el motel, los hombres, todo encaja. Ya no hay duda». «Sí, hijo», respondí con amargura. «Tenemos pruebas, pero lo que aún no tenemos es la explicación. Y esa, me temo, va a doler más que cualquier foto». Conduje de regreso a casa en silencio, con Santiago siguiéndome de cerca. Mientras el motor del Chevrolet rugía, mis pensamientos se agitaban como una tormenta. ¿Era mi esposa realmente? ¿O una impostora que usaba su rostro y sus recuerdos? ¿Hasta dónde llegaba la mentira? Lo único claro era que la verdad ya no podía ocultarse, y estaba decidido a enfrentarla, aunque me costara el alma. Entré a la casa con paso firme, aunque por dentro las rodillas me temblaban como si fueran de vidrio. Ella estaba en la cocina, de espaldas, removiendo una olla como si nada hubiera pasado. Ese detalle me enfureció. La normalidad fingida, el teatro perfecto. Cerré la puerta con un golpe más fuerte de lo normal y esperé su reacción. Se giró apenas con una sonrisa ensayada. «¿Ya fuiste al mercado, Aurelio?», preguntó. Yo la miré a los ojos y supe que había llegado el momento de quemar las máscaras. «No fui al mercado», le respondí con voz grave. «Fui al Castillo Rosa». Sus manos se detuvieron en seco y la cuchara de madera cayó contra el borde de la olla, provocando un sonido hueco. Su rostro palideció por un instante, pero enseguida recuperó la compostura. «No sé de qué hablas», dijo, forzando serenidad. Me acerqué lentamente, apoyando ambas manos en la mesa. «No me mientas más, tengo fotos, pruebas. Te vi entrar acompañada como si nada, y al mismo tiempo estabas aquí, en mi casa, jugando a ser la esposa que dejé de reconocer hace años. ¿Cómo puedes estar en dos lugares a la vez?». Ella trató de sonreír, pero la comisura de sus labios temblaba. «Aurelio, estás cansado. Ya no distingues la realidad de tus pesadillas. Quizás deberías descansar». «No», le interrumpí con un golpe seco en la mesa.
El cansado está aquí de casi 50 años de mentiras. Quiero la verdad, ahora mismo. Se apoyó contra el fregadero, cruzando los brazos. Por un segundo vi en sus ojos algo que nunca había visto en Beatriz. Un brillo desafiante, calculador. ¿Y qué verdad quieres escuchar?, preguntó en un tono gélido. Esa respuesta fue la confirmación que necesitaba. Estaba hablando con alguien que no era mi esposa, sino con una sombra que usaba su rostro. Respiré hondo y decidí cambiar la estrategia. Dime entonces tu secreto de cajeta. Ella me miró confundida. Ya lo dije ayer, piloncillo y canela. Ahí está, le respondí en seco. Ese no es el secreto de Beatriz. El verdadero es vainilla. Tú no eres mi esposa. El silencio que siguió fue como un cuchillo. Ella me observó sin parpadear, como un animal acorralado que evalúa si atacar o huir. Finalmente soltó una carcajada seca, sin alegría. Vaya, Aurelio. Nunca pensé que un viejo testarudo como tú lo descubriría tan pronto. El aire de la cocina se volvió irrespirable. Cada palabra de esa mujer era un puñal. Entonces admítelo, le exigí. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mi familia? Se inclinó hacia mí, apoyando las manos en la mesa, con una sonrisa torcida. Yo soy la que puede darte una vida diferente. Pero para eso, primero tienes que olvidar a la Beatriz que creías conocer. Sentí que la sangre me hervía en las venas. Olvidar a Beatriz, repetí con amargura. Llevamos casi 50 años juntos. Criamos hijos, nietos. Compartimos alegrías y desgracias. Y ahora me vienes con esta farsa. No, señora, no voy a olvidar. Golpeé la mesa con el puño cerrado y el eco resonó en toda la casa. Ella retrocedió unos pasos, pero en su mirada había más cálculo que miedo. Y en ese instante supe que la confrontación apenas estaba comenzando. Afuera, vi por la ventana a Santiago que esperaba mi señal. El momento de desenmascarar por completo a esa impostora estaba cerca, y yo, a pesar de mi edad, estaba dispuesto a arriesgarlo todo para arrancar la verdad de raíz. La mujer se quedó inmóvil, observándome con esa sonrisa torcida que no pertenecía a mi Beatriz. Yo podía escuchar el tic-tac del reloj de pared como si fuera un martillo en mis sienes. Finalmente se incorporó, cruzó los brazos y suspiró con fingida paciencia. «Está bien, Aurelio», dijo con voz baja. «Ya no tiene sentido seguir jugando. Tú lo descubriste». Aquellas palabras me helaron. Por un momento sentí que todo lo que había vivido los últimos días se derrumbaba como un castillo de naipes. «¿Quién eres?», repetí con un nudo en la garganta. Ella me sostuvo la mirada con frialdad. «Me llamo Eloísa, y sí, soy idéntica a tu esposa, porque somos algo más que simples desconocidas». La sangre se me agolpó en la cabeza. «¿Qué estás diciendo?». Ella sonrió como si disfrutara de mi confusión. «Beatriz y yo compartimos la misma sangre, hermanas, gemelas, separadas al nacer. Tú nunca lo supiste porque ella nunca te lo dijo. Yo la busqué durante años. Y cuando finalmente la encontré, entendí que había una oportunidad. Me llevé una mano al pecho. El corazón golpeaba como un tambor descontrolado. ¿Gemelas? Eso es imposible. Yo conocí a toda la familia de Beatriz, a sus padres, a su hermano. Nunca mencionaron nada. Porque lo ocultaron, respondió con calma. Era un escándalo tener 2 hijas cuando apenas podían mantener a una. Tus suegros se quedaron con ella y a mí me dejaron en un orfanato. Me quedé sin palabras. De repente, escenas de mi vida pasaron frente a mis ojos. Las ausencias inexplicables de Beatriz, sus consultas médicas de martes y jueves, sus silencios cada vez más frecuentes. Entonces, ¿desde cuándo?, pregunté apenas en un murmullo. Desde hace 2 años, respondió Eloísa con frialdad. 2 años en que ella me pagó para sustituirla aquí, mientras iba al Castillo Rosa a hacer su negocio. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. ¿Negocio? Ella asintió sin titubear. Hombres con dinero, ejecutivos, políticos, empresarios, todos atraídos por la discreción de una mujer madura que sabía cómo complacerlos. Y yo, mientras tanto, cumplía mi parte. Fingir que era ella en esta casa, cocinar, regar las plantas, tejer, todo por unos billetes. La rabia me subió a la garganta como fuego. ¿Estás diciendo que mi esposa, mi Beatriz, se prostituye? Ella encogió los hombros. Llámalo como quieras. Yo prefiero verlo como sobrevivencia. Pero lo cierto es que para ella ya no era suficiente, Aurelio. Y en vez de divorciarse, encontró una manera de tenerlo todo. Dinero, libertad
y una coartada perfecta. Golpeé la mesa con tanta fuerza que la taza de café se volcó, derramando el líquido oscuro sobre el mantel. «¡Mientes!», grité. «¡No puede ser cierto!». Pero incluso mientras lo decía, sabía que las piezas encajaban demasiado bien. Cada martes y jueves, las ausencias, las excusas médicas, el dinero que nunca supe de dónde salía. Eloísa se inclinó hacia mí, bajando la voz como si quisiera clavarme un cuchillo con cada palabra. «Mírame bien, Aurelio. ¿De verdad crees que ella te ha sido fiel durante estos 50 años? ¿De verdad piensas que eras el único que conocía cada rincón de su piel?». Me quedé helado, incapaz de responder. Esa mujer había tirado al suelo la máscara, y con ella se llevaba mis certezas más profundas. Me aparté unos pasos, con la respiración entrecortada, mientras la veía erguirse con una seguridad perturbadora. La impostora había dejado de fingir. Ya no era Beatriz, ya no era una sombra dubitativa. Ahora se mostraba como lo que realmente era. Una mujer que había vivido a mis espaldas, ocupando un lugar que nunca le perteneció. Y en ese instante entendí que mi vida entera estaba partida en dos, antes y después de Eloísa. El silencio que siguió a aquella confesión fue más pesado que cualquier palabra. Yo sentía que el aire en mis pulmones se había vuelto plomo. Allí estaba, frente a mí, una mujer con el rostro de mi esposa, con su voz, con sus gestos, pero cargada de una verdad que me destrozaba el alma. Y lo más cruel era que todo encajaba. Los martes y jueves, el dinero, las excusas médicas, el engaño. Llevaba años viviendo en mi propia casa, y yo, ciego, lo había permitido. Me quedé de pie, con las manos apoyadas en la mesa, intentando controlar el temblor de mis dedos. «¿Dónde está Beatriz ahora mismo?», pregunté con un hilo de voz. Eloísa me sostuvo la mirada, tranquila, casi arrogante. «¿Dónde tu nieto la vio, Aurelio?». «En el Castillo Rosa. Y si quieres pruebas, solo tienes que acompañarlo mañana. Ella estará allí, como siempre». Cada palabra era un golpe seco contra mis entrañas. No sé si era rabia, tristeza o la mezcla de ambas lo que me dominaba. Miré la foto otra vez en el celular. El abrigo azul, la bolsa marrón, la pulsera que yo mismo le había regalado. No había duda. «¿Por qué me dices todo esto ahora?», murmuré. «Porque ya no tiene sentido ocultarlo», respondió, encogiéndose de hombros. «Ya lo descubriste. Y yo, de todas formas, siempre fui solo la sombra de tu esposa». Me dejé caer en la silla, agotado. Tenía la sensación de haber envejecido 10 años en un día. Afuera vi a Santiago observando desde la esquina, ansioso por recibir una señal mía. Lo llamé con la mano temblorosa, y en cuestión de segundos entró, con los ojos abiertos como platos al ver a la mujer en la cocina. «Abuelo», susurró. «Es igualita a la abuela». «No, hijo», le corregí con voz quebrada. «No es ella». Eloísa lo miró con una sonrisa fría. «Así que tú eres el nieto curioso. Tú fuiste el que lo vio todo». Santiago apretó los puños, pero yo lo detuve con un gesto. «No, muchacho, no te dejes provocar. Esta mujer vive de manipular. Y lo peor es que lo ha hecho con todos nosotros». Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. Me levanté con la poca dignidad que aún me quedaba y le dije, «Te vas a ir de esta casa hoy mismo. Y si vuelvo a verte, será frente a un juez o frente a la policía». Eloísa no se inmutó. Se encogió de hombros como si hubiera esperado esa reacción. «Haz lo que quieras, Aurelio. Solo recuerda que Beatriz volverá pronto. Y cuando lo haga tendrás que decidir si quieres seguir con ella o con la verdad que ahora conoces». Esa última frase me atravesó como un puñal, porque era cierto. Yo aún no había enfrentado a mi verdadera esposa. Todo lo que tenía eran pruebas, fotos, confesiones de otra boca. El verdadero juicio estaba por llegar. Pero en ese momento lo único que me importaba era sacar a esa impostora de mi vida. Tomé el teléfono y marqué a la policía. Ella me observó en silencio, sin oponer resistencia, mientras yo daba la dirección y explicaba la situación. Minutos después, una patrulla llegó y se la llevaron entre murmullos y miradas incrédulas de los vecinos. Santiago y yo nos quedamos en la sala, con el eco de la sirena alejándose. El muchacho se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Abuelo, pase lo que pase, no estás solo. Somos una familia y vamos a salir adelante». Sus palabras fueron el único bálsamo en esa noche interminable. Ahora, mientras te cuento esta historia, han pasado semanas desde aquel día. Sí, confirmé que mi esposa llevaba una doble vida. Y sí, la confronté.
Lo que ocurrió después, quizás lo cuente en otro video, porque esa herida aún está abierta. Pero quiero dejarte una enseñanza. No hay mentira tan perfecta que no se caiga con el tiempo. Y cuando la verdad llega, siempre lo hace con un precio. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar a este viejo de 72 años que solo quiere que su experiencia sirva de algo. No me juzgues con dureza. Todos creemos conocer a quienes amamos hasta que la vida nos demuestra lo contrario. Déjame un like para que este corazón cansado se anime un poco más. Suscríbete al canal Charlas de Café con el Abuelo para seguir acompañándome en estas historias que son tan reales como la vida misma. Y, por favor, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me escuchas. Porque aunque mi mundo se tambalee, saber que tú estás del otro lado me da fuerzas para seguir contando lo que nunca pensé que compartiría.